El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, ya que lo que estamos viviendo a causa de la pandemia mundial del coronavirus, pues estamos un poco restringidos para las reuniones congregacionales, pero como ya mencioné anteriormente, la palabra de Dios no está cautiva. El propósito de este video pues es dar un discipulado que ya estamos llevando especialmente para nuevos miembros de la iglesia, y pues lo voy a hacer por este medio y quiero que ustedes sigan. Este está basado en el libro morado, es un discipulado de fundamentos bíblicos. Creo que está muy interesante y es muy fundamental para todo creyente, ya que este nos enseña los fundamentos, que consiste en dos selecciones, que son las doctrinas o las verdades fundamentales, donde un cristiano puede estar, pues como nos dice la palabra. Hay una parábola ahí en los evangelios acerca de la sabiduría de un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando un creyente no sabe lo que cree, pues yo creo que está en la condición de un hombre insensato, como también la Biblia nos enseña en esa misma parábola, que edificó su casa sobre la arena. Porque los tiempos que estamos viviendo, y tarde que temprano, todos los cristianos tenemos que tener un fundamento firme para que nuestra fe no cese. Esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 48. Pero hoy, pues sea para ustedes, hermanos, que están ahí en sus hogares y que están iniciando el discipulado, pues vamos a hacerlo juntos. Pero si hay alguna otra persona, por si ponemos este video a través de otro medio que nos esté viendo, entonces pues es importante también. Hoy vamos a estar hablando acerca del pecado y la salvación. Aquí me está ayudando con el video mi hija Betel, que les va a saludar. Hola. Entonces, pues vamos a iniciar. Esperamos hacerlo breve, pero que no quede ninguna duda. Esto es muy importante porque es una de las preguntas principales que encontramos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo interesante y lo que a mí me parece muy importante en este discipulado es que aquí no vamos a hablar acerca de dogmas o opiniones personales, sino que todo está fundamentado en la palabra de Dios. Las preguntas que todo creyente o cualquier persona pueda preguntarse: ¿por qué es que cómo debo ser salvo? Y esa pregunta la encontramos también en la Biblia, y la misma Biblia va a dar respuesta acerca de eso. En el caso de este carcelero, nos relata el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 30. Ahí encontramos a una persona que se hizo esta pregunta. En el versículo 30 dice así la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer desde el versículo 29, porque ahí nos está relatando el milagro que sucedió cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, y ante ese milagro de ver que las cadenas y las puertas se abrieron, el carcelero pues se sorprendió y les hizo esta pregunta al apóstol Pablo, y dijo: entonces pidiendo luz se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, aquí vamos nosotros a tomar eso como punto de partida, qué es el pecado y qué es la salvación. Es muy importante que nosotros entendamos por qué necesitamos arrepentirnos, a qué se refiere con el pecado y a qué se refiere la palabra de Dios, o cuando nosotros predicamos que necesitamos ser salvos. Entonces podemos entender la salvación y apreciarla, el hecho
el hecho de que Jesús es nuestro Salvador, debemos primero entender por qué el hombre necesita tener un Salvador y de qué necesita ser salvo. Entonces, en resumen, vamos a entender esto, la gravedad del pecado y sus consecuencias eternas, porque así nos lo dicta la palabra de Dios. Primeramente, para los que tienen su estudio ahí en casa, con relación a los miembros de la iglesia, vamos a ver cuál es el mandato de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden buscar en Génesis desde el principio, que es el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar capítulo 2, versículo 16 y 17. Y aquí encontramos la respuesta de cuál fue el mandato de Dios. Nosotros ya sabemos que el libro de Génesis nos habla de la creación de Dios, cómo creó Dios todas las cosas, los animales y todo lo que existe, pero también la creación del hombre. Y a eso nos referimos cuando el hombre fue establecido sobre el Edén y fue establecido sobre la creación de Dios. Dios le dio una orden, en este caso a Adán, ¿verdad? Y por consecuencia después también juntamente con Eva. Entonces, versículo 16 y 17 del capítulo 2 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ahí está una orden de parte de Dios de que no debían comer de ese árbol específicamente que Dios les ordenó. Y si nosotros nos vamos más adelantito en el capítulo 3 de Génesis, desde el versículo 1 al 3, ahí podemos ver cuál fue la respuesta ante esa orden que Dios les había dado a Adán y a Eva. Y voy a darle lectura. Ustedes pueden leer ahí en sus hogares si tienen su Biblia. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Bueno, ¿cómo respondieron Adán y Eva al mandato de Dios? Allí lo encontramos en esta lectura que acabamos de leer. Ellos desobedecieron. Y por lo tanto eso les llevó a ser, pues a eso se le llama pecado. Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Y si nosotros vemos específicamente quién tentó a Eva. Bueno, pues en el versículo 1 vemos que la Biblia nos enseña, habla de la serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual pues le habló directamente a la mujer
con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Entonces la tentación vino de parte de la serpiente o Satanás, que así también lo llama la Biblia, ¿verdad? Satanás es el adversario, es el opositor, es el que se opone a Dios y es el enemigo de Dios y por consecuencia, pues también es enemigo del hombre, de todo aquel que lleva la imagen de Dios, y por eso nosotros entendemos que siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal. Entonces, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, pecaron por consecuencia. ¿Cómo reaccionaron después de abrírseles los ojos y darse cuenta de que estaban desnudos? Lo acabamos de ver y aquí lo encontramos también. En el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos reconocieron que estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos. Es ahí, había inocencia antes de que el hombre cayera en desobediencia y en pecado. Era algo que ellos no tenían morbosidad, pero desde ese momento dice la palabra de Dios que se les abrieron los ojos y entonces ellos mismos se sintieron, me imagino, avergonzados y por lo tanto ellos mismos tejieron hojas para cubrirse. Versículo 8, ¿qué hicieron además? Entonces oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una relación que tenían Adán y Eva con Dios era una relación transparente. Ellos no tenían de qué avergonzarse, pero si nos damos cuenta, Dios les hablaba como estarnos comunicando cara a cara. Así ellos tenían una relación tan cercana con Dios, pero fíjese cómo acontece, qué es lo que les divide, les impide al hombre, y hasta este tiempo podemos hacer la misma aplicación, porque el hombre se aparta de Dios, porque aquí no es Dios que se apartó, sino a causa de la desobediencia. Entonces ellos mismos se esconden, y cuando Dios habló, dice que oyeron la voz de Dios. Ellos sabían y reconocían la voz de Dios, pero ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Entonces, la respuesta ahí, la segunda cosa es que se escondieron, versículo 8, versículo 10, nos indica también, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán tuvo miedo al oír la voz de Dios, cosa que no le había pasado antes. Nosotros hacemos una distinción entre el temor de Dios, porque eso nos habla la Biblia, y el miedo o el miedo natural. No sé cómo podría presentarlo, pero el temor de Dios no se refiere a atemorizarse, a paniquearse, una reacción natural, sino el temor de Dios es una reverencia, un respeto, obediencia. Pero por otra parte, el temor de Dios es un pánico, y en este caso fue lo que sintió Adán, ¿verdad? Cosa que no había sentido antes, porque entonces tuvo miedo de que es algo que se produce naturalmente cuando el hombre pues tiende a la desobediencia. Dios nos ha creado para nosotros mantener una relación con Él, pero esa relación es cortada a causa del pecado. Esa comunicación es cortada a causa del pecado del hombre o nuestro, porque todavía tiene aplicación. Entonces, si continuamos, ¿cómo respondió Dios al pecado de Adán y Eva? Ya vimos aquí la reacción de Adán y Eva, pero en la quinta pregunta vemos cómo es que Dios responde ante el pecado de sus hijos, de la creación especial, que en este caso eran Adán y Eva. Eso lo encontramos en versículo 8 y 9, ahí en el mismo capítulo de Génesis 3. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios
llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Qué interesante, esa es una pregunta. Que Dios, muchas personas piensan que Dios los olvida, que Dios ya no los quiere, que Dios jamás los va a perdonar porque han pecado, porque han tenido una vida, pues no sé, o porque han hecho cosas malas. Pero la Biblia nos enseña que todos pecamos. Y Dios siempre ha tenido eso en su corazón, ha buscado al hombre. Dios ama, Dios nos ama. Y por eso es que Él busca, no importa cuál sea nuestra condición. Así dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Y Dios se encarga de buscarnos. A veces podremos decir ya algunos que hemos sido salvos, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, yo busqué a Dios, pero en realidad es Dios el que nos busca. Es Dios el que pone medios, pone personas, nos da la palabra para que nosotros podamos recurrir a Él, podamos venir a Él. Dios siempre ha estado interesado en tener una relación, una intimidad con sus hijos, con su creación especial que somos la humanidad. Y aquí es la respuesta del Señor. Cuando ellos pecaron, Él busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es algo para reflexionar, ¿no? Entonces, lo que vemos en la respuesta, el pecado del hombre, el hombre se cubrió y se escondió de Dios. Dios buscó al hombre. Las cosas no han cambiado mucho desde el principio. Desde miles de años y de incontables pecados, el hombre todavía se esconde. Y Dios todavía lo busca. Qué hermoso es Dios. Ese es el punto de partida para entender la salvación. Cuando nosotros leemos esta lección, es necesario que hagamos una aplicación personal. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió usted de esta lección? Pero es algo que tiene una aplicación individual en la propia persona. El origen del pecado, la Biblia nos enseña que el pecado llegó al mundo como resultado de la desobediencia. Adán y Eva en el paraíso, el primer pecado fue consecuencia de la tentación de Satanás en forma de serpiente, que se sembró en el corazón del hombre de las semillas de la desconfianza y de la falta de fe. Las Sagradas Escrituras indican claramente que la serpiente que aparece como tentadora en el relato de la desobediencia y caída del hombre fue instrumento de Satanás. El primer pecado se produjo cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas acciones fueron pecaminosas por la simple razón y hecho de que Dios se lo había prohibido. Mostró claramente que el hombre fue incapaz de someterse incondicionalmente a su voluntad. A la voluntad de Dios incluyó varios elementos. Primeramente está el aspecto intelectual. Se reveló como orgullo y falta de fe. El hombre es algo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado intelecto. Tenemos inteligencia y forma de procesar las cosas. Eso Dios ha puesto en nosotros. Inteligencia. Pero siempre hay un orgullo de que el hombre quiere sentirse autosuficiente. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta, y aún a través de lo que está pasando mundialmente hoy mismo, con ese virus, nos damos cuenta de la insuficiencia del hombre, de la incapacidad, que si a menos de que Dios haga la obra, porque Dios es creador de todas las cosas. Y es un tiempo también para reflexionar de que el hombre no es autosuficiente, tiene una limitación, aunque Dios ha dado sabiduría, ha levantado pues personas que en diferentes áreas de poder, de autoridad, pero siempre hay una limitación, siempre sobre una autoridad gobierna otra mayor. Y quiero enfatizar en esto porque Él es la autoridad, Él es el creador de todas las cosas, Él nos ha creado a nosotros. Y pues aquí vemos en Adán y Eva que
primeramente fue el aspecto intelectual. En segundo lugar, el aspecto de la voluntad. Otra cosa que Dios nos ha dado es que Dios ha puesto voluntad en nosotros, como el deseo de ser como Dios, el aspecto afectuoso como la satisfacción pecaminosa de comer del fruto prohibido. Entonces tenemos voluntad. Adán y Eva tenían elección, tenían muchos árboles que Dios, es más, todos los árboles que Dios había creado y establecido ahí en el huerto podían comer, pero tenían solamente una restricción, y ahí estaba en ellos la decisión de obedecer la palabra de Dios o de desobedecerla, y vimos claramente que eso les produjo la caída a causa de su desobediencia. Entonces fue por voluntad propia, no es que Dios nos forza a hacer algo porque Él nos creó, y hasta ahorita todavía nosotros tenemos voluntad, aunque veamos lo que está sucediendo, vemos el bien y el mal, y todavía Dios está diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, he puesto delante de ti, tienes una decisión que tomar, escoge la vida para que vivas o escoge la muerte. Pero ahí Dios nos indica claramente, a distinción del diablo, de Satanás, que te puede presentar una cosa muy bonita, muy atrayente, pero solamente vas a ver la cosa atractiva, pero no te va a presentar las consecuencias. Y tanto nuestras acciones buenas como nuestras acciones malas tienen consecuencia. El pecado tiene consecuencia, y desde aquellos tiempos, y ahora nos lo indica también el libro de Romanos, la carta a los Romanos, que la paga del pecado es muerte, y por lo tanto aún Dios nos llama a escoger la vida, a apartarnos del pecado. Y en tercera instancia, como resultado, el hombre perdió la imagen de Dios en un sentido restringido. Nosotros tenemos la imagen de Dios porque somos creados a imagen de Dios. Somos alma, cuerpo y espíritu, y el Señor, tenemos esa imagen porque Dios ha puesto espíritu en nosotros. Esto nos indica la palabra del Señor. Cuando Él creó al hombre y a la mujer, dice que sopló aliento de vida, y entonces ellos fueron seres vivientes. Pero por eso en un sentido restringido, porque esa imagen a causa del pecado, ¿verdad? Se dañó, se convirtió en culpable y totalmente corrupto y bajo el dominio de la muerte. Por eso es que es necesario, y aquí podemos entender por qué necesitamos ser salvos. Porque por cuanto todos hemos pecado, por cuanto tenemos una imagen manchada, y de alguna forma nuestra tendencia tiende a pecar, entonces necesitamos la salvación de Dios, necesitamos esa gracia que viene de parte de Dios, y eso está provisto a través de la palabra del Señor, como ya mencioné en el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted está llevando a cabo el discipulado y en realidad no había entendido por qué necesita ser salvo, o por qué necesita un Salvador, o por qué necesita confesar, el libro de Romanos nos dice que si tú crees en Jesucristo, qué bueno, pero también es necesario que si crees en tu corazón, como dice capítulo 10, versículo 9 y 10, crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces necesitas confesarle con tus labios que Dios le levantó de los muertos, y entonces serás salvo. Esto requiere no una confesión de labios solamente, pero una sinceridad de corazón, reconocer que Él es Dios y que no hay otro medio de salvación más que Cristo Jesús. Para ti que estás viendo este video y que nunca has entregado tu vida a Cristo, y que quizás ya crees en Jesucristo y sabes que Él es el Hijo de Dios, yo te invito a que hagas esta oración y le entregues tu vida al Señor, y hagas una confesión y tengas esa seguridad de que tus pecados son perdonados y que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador. Si quieres orar conmigo, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Yo te guío y tú la haces de tu corazón. Solamente di conmigo: Padre Santo, en este momento yo te doy gracias por mostrarme a través de tu palabra que tú eres el único Dios y que yo soy pecador. Yo reconozco que el único medio para ser salvo es Jesucristo,
Y en este momento, conforme a tu palabra, yo confieso mis pecados. Te pido perdón. Me arrepiento de que he sido desobediente a tu palabra. Pero en esta hora yo te confieso como mi único Dios y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguirte honrando y conociendo, obedeciendo tu palabra. Gracias te doy, Señor, por amarme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, tienes la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que necesitas seguir siendo edificado en un fundamento firme que es a través de la palabra de Dios. Te invito a que busques una iglesia si no la tienes, donde se predique la palabra de verdad, que leas diariamente la Biblia, la palabra de Dios, para que conozcas a ese Señor al que le has entregado tu vida y que también mantengas una comunión de oración diariamente. Orar es simplemente hablar con Dios. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo video estaremos continuando con la segunda lección, el señorío y la obediencia.